problema gordo, pues que en esta iglesia nuestra las colas de la comunión cada día son más largas y las colas de los confesionarios cada día son más cortas. Y eso supone un problema muy serio porque te plantea hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien. Cuando uno ve gente que comulga habitualmente y lleva meses, años sin confesarse, dices, aquí hay algo que no funciona bien. Yo hoy sí quería que reflexionáramos tranquilamente sobre el modo de recibir la comunión. Vamos a recibir la comunión y surge la pregunta de siempre: ¿cuándo comulgar y cómo comulgar y cuál es el modo aceptable para recibir la comunión? En definitiva, la gente se pregunta, nos preguntamos, ¿cómo se puede comulgar? Hoy, con las normas que tenemos en España al menos, se puede comulgar de pie, de rodillas, en la mano o en la boca. María Ángeles dice: en mi parroquia se daba la confesión comunitaria. La confesión comunitaria con absolución general está estrictamente prohibida, salvo en caso de catástrofe. Si se cae el avión, pues te da la absolución. Lo que sí se puede hacer es una celebración comunitaria de la penitencia, pero que después lleva la confesión individual. ¿Cómo está el asunto de la comunión en la mano o en la boca? ¿Saben que yo tengo una forma de ver las cosas o de explicar las cosas? A mí me gusta leer, enterarme, formarme y después hablar. Eso de que hablemos diciendo qué más da y yo pienso y yo creo, sin más, me parece que es muy pobre. Vamos a hablar del asunto. ¿Por qué se comulga en la mano? Vamos a ver. Desde el siglo III o IV hasta los años 70 era norma universal de la Iglesia comulgar de rodillas y en la boca. Es más, el año 1969, un documento de Pablo VI decía que dar la comunión en la mano con la excusa de que antiguamente se hacía así era un gravísimo abuso litúrgico. Hasta los años finales de los 60, principios de los 70 y desde el siglo III, la norma universal de la Iglesia ha sido: se comulga de rodillas y en la boca. ¿Por dónde entró en la Iglesia esa idea de comulgar en la mano? La práctica de comulgar en la mano se cuela en la Iglesia a través de países de tradición protestante como Holanda, Alemania, Bélgica, que en aquellos años estaban viviendo una gran crisis de fe. Los que tenemos más años recordarán el famoso catecismo holandés, que era el no va más y que supuso una pérdida de fe total o muy grande, por lo menos en ese tipo de países: Holanda, Alemania, Bélgica. Aquello se fue convirtiendo en práctica generalizada en aquellos países. Insisto, países de tradición protestante, donde empieza la gente a pedir la comunión de rodillas. Bueno, pues, y la Iglesia, cuando vio que la comunión en la mano se empezaba a extender, dijo: hombre, en la boca y de rodillas ha sido la práctica de toda la Iglesia, pero es que comulgar en la mano tiene muchos peligros. Uno de ellos, que vamos perdiendo el sentido de lo que es el Santísimo Sacramento, se pierde reverencia. Claro, no es igual comulgar de rodillas en la boca, es decir, aquí en la manita. Eso facilita la profanación. Claro, con la mano, si no tengo cuidado, me lo como, no me lo como, me lo meto en el bolsillo. Y además, eso lo que hace es trivializar la Eucaristía. Entonces dijeron: oye, comulgar en la mano puede ser un problema muy serio porque los gestos tienen un trasfondo doctrinal. Y si decimos da igual comulgar en la boca y de rodillas que en la mano y de pie, todo eso va a trivializar la Eucaristía. Como esa práctica que se iba extendiendo en esas zonas de Europa se hacía cada día más fuerte, desde Roma realizaron una encuesta a la que respondió una gran mayoría de los obispos del mundo sobre qué hacer sobre el tema de la comunión en la mano. La inmensa mayoría de los obispos, hablamos de finales de los 60, principios de los 70, afirmó que debía seguirse con la forma tradicional de administrar la comunión de rodillas y en la boca. La inmensa mayoría de los obispos dijeron: no, hay que continuar con la práctica de siempre, que es lo más conveniente. Pero claro, es que en algunos países lo de comulgar en la mano lo hacía la gente porque sí, se había convertido en uso habitual. En esos países donde la costumbre de la mano está tan arraigada, ¿qué hacemos? Total, que Roma dice lo siguiente: bueno, seguimos manteniendo la forma tradicional de comulgar en la boca y de rodillas, pero en esos lugares donde esté muy extendida la comunión en la mano, dejamos que sean las conferencias episcopales las que puedan sopesar
la conveniencia de comulgar en la mano o no. En esos países, las conferencias episcopales. Eso sí, tengan cuidado de comulgar en la mano, no vaya en detrimento del valor y la reverencia a la Eucaristía. Por tanto, las conferencias episcopales, los obispos de esos países en los que estaba la costumbre muy arraigada, podían revisarlo, votarlo y comunicarlo a Roma. Eso sí, salvando que cada obispo en su diócesis podía decir, bueno, yo en mi diócesis no lo voy a aplicar. La norma es en la boca y de rodillas, pero se puede conceder un indulto, un permiso de hacerlo en la mano, si así lo solicitan las conferencias episcopales y Roma lo admite. Eso sí, dicen, la nueva manera de comulgar no debe ser impuesta de forma que excluya el uso tradicional. Por tanto, el indulto para comulgar en la mano no puede excluir nunca la comunión en la boca. Fíjense, comulgar en la mano es un permiso para quebrar la norma de la boca y de rodillas. Es un permiso. Por tanto, se puede comulgar en la mano o en la boca, pero lo de la boca es la norma, lo de la mano es un permiso especial. ¿Por qué hay sacerdotes y obispos que les molesta eso? Pues no lo sé, porque yo entiendo que aunque solamente fuera por una cuestión de libertad, uno debe facilitar a los fieles que utilicen libremente su voluntad. Yo hace años, que en la parroquia donde estoy, tengo un reclinatorio para la comunión, que utiliza muy poquita gente. El reclinatorio recuerda la forma tradicional de acercarse a la comunión. La idea clara, la norma es en la boca y de rodillas, pero hay un indulto, un permiso para hacerlo de pie y en la mano. Hacerlo de pie y en la mano es un indulto, un permiso para hacerlo de otra manera, pero la norma es la norma. ¿Cuáles son las razones que se esgrimen para comulgar en la mano? Pues lo que dice todo el mundo es que es que los primeros cristianos comulgaban en la mano. El que los primeros cristianos hicieran una cosa no significa que la forma de hacerlo tenga que ser a perpetuidad y exactamente como se hacía. Porque si el argumento es que los primeros cristianos comulgaban en la mano, con sus matices, yo podría decir que los primeros cristianos vendían todas las posesiones y ponían su importe a los pies de los apóstoles lo distribuían. Si vamos a los primeros cristianos, que aquí a veces nos pasa que vamos a los primeros solo para lo que interesa, pero no para lo que no interesa. Hay cosas que se hacían al principio de la Iglesia y que se han ido modificando. Y al principio de la Iglesia no había misales como ahora. ¿Por qué llegan los misales? Pues porque llega un momento en que se hace necesario regular la liturgia, pues para conservarla en lo que es y no en cualquier barbaridad. Entonces, los no cristianos sí hacían cosas, pero poner como argumento de autoridad es que antes se hacía así es un argumento muy peligroso, porque antes, hasta hace 60 años, durante 19 siglos, 18, se está celebrando la misa en latín. Luego, si fuera por un antes, habría que seguir celebrando en latín. Hasta hace 50 o 60 años se celebraba mirando a Dios, hacia Oriente, mirando al retablo. Por tanto, si el argumento fuera, es que antes, ese argumento debería decir, celebremos mirando al altar y celebremos en latín, porque así se hacía antes. Quiero decir con todo esto que en las cosas que son opinables o que se pueden regular, es la Iglesia la que regula. Ya digo que al principio de la Iglesia apenas había misales, había alguna página. ¿Qué ocurre? Pues que con el tiempo resulta que se vio la necesidad de fijar la liturgia. Quiero decir con todo esto que poner como argumento de peso que antiguamente, pues miren ustedes, no hay argumento de peso ninguno. Antiguamente se hacían cosas y ha habido que modificarlas, pues para purificarlas. Lo de la liturgia es claro. Cuando el uso de la liturgia empezó a modificarse, me he dado cuenta que en algún momento vamos a sacar unos misales que regulen y que fijen. ¿Y por qué lo hacemos? Para evitar desvíos y para garantizar una transmisión fiel de lo que hemos recibido del mismo Señor. Las razones que se dan son muy tontas. Al principio de la Iglesia hubo algunos momentos en que se comulgaba en la mano, sí, en momentos de persecución y en algunos momentos especiales. Ahora, cuando se comulgaba en la mano no era como ahora, Estaban los diáconos con sus purificadores y comulgaba en la mano. Después de comulgar se limpiaba las manos, iba al purificador, se purificaba, se cuidaba que no cayera la más mínima partícula. Es decir, que había una comunión en la mano, pero exagerando, en el mejor sentido de la palabra, el sentido sagrado de lo que allí se estaba recibiendo. Tertuliano decía,
Cuidemos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer en tierra. Esto, San Hipólito. Estemos atentos de que no se desperdicie la más mínima miga. Y eso lo hacían sobre todo en tiempos de persecución, donde había la cosa. Pero fíjense una cosa, cuando se dice que la primitiva iglesia era normal comulgar en la mano, yo le voy a leer a ustedes un párrafo del Concilio de Zaragoza. Estamos hablando del año 380, siglo IV. Dice, excomúlguese a cualquiera que ose recibir la Sagrada Comunión en la mano. Y no digamos el Concilio Trulano, Concilio de Constantinopla, siglo VII. Ningún laico imparta la comunión estando presente el obispo, el presbítero o el diácono. Vamos a ver que cuando alguna vez se comulgó en la mano eran con unos gestos tremendos. Pero en el siglo IV se va diciendo ya solamente de rodillas, solamente en la boca. Pues esto es lo que hay. Poner la comunión en la mano tiene muchos problemas. El primero de ellos, los abusos. Oigan, que es verdad que uno puede comulgar en la boca y sacarse la forma después. Pero yo he visto, por ejemplo, en vídeos, que se ve todo, coger la comunión, la guardas en el bolsillo, llegas al banco y das la mitad a otro. Todo esto se minimiza cuando se comulga en la boca, pero es que además uno pierde el valor de la Eucaristía. La Eucaristía en la mano traía el peligro de los abusos y traía el peligro de ir quitando poco a poco la reverencia al sacramento. Claro, si ustedes se fijan, hoy como se comulga, el cuerpo de Cristo, amén, uno aquí, otro así, uno en el momento, otros tienes que echarlo en la mano para que no se vayan con la forma en la mano, se trivializa. Cuando uno llega a la comunión y en ese momento aparece el sacerdote, el reclinatorio, el monaguillo con la bandeja, la gente de rodillas, y dices, caramba, aquí estamos recibiendo algo serio. Pero se dice el cuerpo de Cristo, amén, o a veces ni siquiera amén, con esta mano, con la otra. Todo eso va en detrimento de lo que allí se está recibiendo. La Iglesia dijo, por mucho que al principio de la Iglesia hayamos tenido lo que hayamos tenido, hay que marcar tres cosas. El conocimiento del misterio eucarístico, de lo que es la Eucaristía, la reverencia y la humildad que supone, ponerte de rodillas humildemente ante el Señor y aceptar que el Señor venga a ti. Siglos así. Cada vez más nos estamos planteando en la Iglesia la importancia de comulgar de rodillas y en la boca. Tengo que decirles que en mis parroquias comulgar en la mano es lo normal. Prácticamente todo. Poquito a poquito, alguna persona va comulgando en la boca, poquito a poquito alguna persona va comulgando de rodillas, pero claro, es que llevamos muchos años en los que el único criterio de comunión o no comunión es qué más da es la iglesia primitiva y es igual de digna la lengua que la mano. Sí, claro, es igual de digna la lengua que la mano que el pie. Mañana ponemos la comunión en la pezuña. Sí, y no son tonterías. En el tema de la comunión, yo me encuentro con muchos fieles que están encontrando con cosas muy extrañas. Y es con el típico sacerdote dictador que dice, yo solo doy la comunión en la boca o yo solo doy la comunión en la mano. No, ni por conciencia ni por gaitas. Si yo soy sacerdote católico y celebro en España, cualquier fiel que venga a comulgar me puede solicitar la comunión de rodillas, de pie, en la boca o en la mano, sin más razón que su libre albedrío. Y yo no sé quién para negarme. Me parece una exageración el sacerdote que dice, yo me niego a dar la comunión en la mano si alguien me la pide. Pues señor cura, usted tendrá que aguantarse, porque usted no puede negar a un fiel un derecho del fiel porque usted quiera. Y al revés, yo me niego a dar la comunión en la boca. Señor cura, comulgar en la boca o en la mano es potestativo del fiel y usted no es quien para imponerle al fiel su capricho por encima de las normas de la Iglesia. Entonces, es por razones higiénicas. Vamos a ver. Por razones higiénicas. Pues efectivamente la boca te puede contaminar con saliva, pero dando la comunión en la mano, hay manos que benditos a Dios, que llevan sin lavarse días. Hay microbios, incluso manos limpias, pueden estar ahí y se pueden pasar. O sea, el que comulga en la mano, que acaba de tocar el banco de la iglesia, lo que habrá en el banco de la iglesia. El problema de la higiene no es más que una disculpa. Es que es mucho más higiénico. Comulgar en la mano o en la boca, ustedes pueden hacer lo que les parezca oportuno, teniendo en cuenta que somos hijos de la Iglesia y somos hijos de lo que la Iglesia nos pide y nos manda. En España, los obispos dijeron en su momento, pidieron el indulto, le fue concedido y a partir de ahí no hay nada más que decir.
A veces me preguntan por algún sacerdote que se niega. Yo, sacerdote, no puedo negarme ni a una cosa ni a la otra. No solamente no puedo negarme, sino que debo facilitar a mis fieles que comulguen como a ellos les sea en conciencia más oportuno.